Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias y le voy a ceder un pequeño espacio y el micrófono a nuestro director comercial, el licenciado Abel Benavides. Buenas noches. Buenas noches a todos y ya te confundiste, mi Dani, director general. Ya me quiere poner a vender. Bueno, pues primero que nada, pues buenas noches a todos. Les quiero dar la bienvenida y, por supuesto, el agradecer el tiempo, la decisión que tomaron para estar aquí con nosotros, el esperar, pues que esperamos que podamos cumplir las expectativas. Y bueno, pues siempre la intención es pues agregar valor al trabajo que hacen ustedes el día a día, y pues esa es la intención, ¿no? Y pues la verdad es que muy agradecido por el tiempo y por haber tomado esa decisión de estar con nosotros. Pues también, desde luego, agradecer al doctor Francisco Javier, pues por la apertura a compartir sus hallazgos, sus experiencias, y desde luego también agradecer al equipo por haber preparado todo para que se pueda llevar a cabo. Pues yo quisiera dejarles algún pequeño mensaje, además de la conferencia que Paco nos hará. Entonces, pues, no sé, decimos que nosotros como empresas tenemos una responsabilidad, la decisión, tenemos nuestras decisiones, dicen que hoy en día deben estar centradas en la persona, y porque es la parte fundamental, pues, de todas nuestras decisiones, ya sea como persona o como empresa. Y si hablamos del cliente, pues nosotros decimos que siempre debemos estar pensando en el cliente, lo ponemos al centro, y debe ser con la responsabilidad de entregar el mejor servicio, y seguramente aplica en Difarmed y aplica en cualquier otra empresa y aplica con ustedes como médicos veterinarios. Y si hablamos del proveedor, también hablar del proveedor como persona, y también decimos de darle la mejor atención, de facilitar el trabajo para que él también nos dé un buen servicio y pues podamos nosotros a la vez dar un buen servicio. Cuando si hablamos del accionista también como persona, pues el poder brindar una rentabilidad adecuada y que justifique pues el esfuerzo y todo lo que hace para poder llevar a cabo la función de empresa, y seguramente todos y muchos de los que están aquí presentes, pues en algún momento también son accionistas o son, al final, su profesión, pues es como parte del inversionista, es haber invertido en su persona. Y bueno, pues también requieren un recurso para todas sus necesidades y gustos y todo lo que conlleva. Entonces, pues siempre está la persona, y luego finalmente uno dice también hay una interacción con la sociedad, que la sociedad también es una persona, y cuando uno toma la decisión de pagar los impuestos y de hacer lo que deben hacer, pues al final de cuentas uno debe estar pensando en la sociedad, y la verdad es que es una decisión que también está pensando uno en la persona, porque pues muchos de los que estamos aquí nos formamos en universidades públicas, y todo ha sido gracias a las empresas, a las personas que pagan sus impuestos, y de ahí se deriva para el tema de la educación. Y pues hoy tenemos esta oportunidad de estar trabajando, y creo que una parte fundamental pues es la formación que hemos tenido
en las universidades, y pues eso deriva de los impuestos. Entonces, siempre que se genera riqueza, pues se genera y se da la oportunidad de que todos estos actores estén presentes, y todos al final de cuentas somos la persona. Y finalmente dicen que pues la responsabilidad que tenemos las empresas es de no solamente respetar la dignidad de las personas, sino crecer la dignidad de las personas, y una de las mejores formas pues es a través de la educación. Y por eso es que otra vez hemos retomado esta tarea de coparticipar con todos ustedes, y pues tratar de llevar a cabo una serie de charlas que pues nos vaya agregando valor. Y pues bueno, pues esa es la intención. Pues cedo los micrófonos aquí a mi compañero Daniel, y espero que cada uno reflexione un poco sobre este comentario, y que día con día, pues como lo vienen haciendo, se esfuercen por dar un mejor trabajo y dar un mejor servicio, y siempre pensando o poniendo al centro a la persona, que al final pues es en beneficio de la persona. Y me queda claro que como médicos pues está el paciente, pero al final de cuentas el que está satisfecho, digo, por un lado el paciente, pero al final de cuentas pues es la persona el responsable del paciente. Entonces siempre pues está en el centro la persona. Pues ese es el mensaje que quería darles, y por supuesto pues el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que se dieron el espacio y el tiempo para estar aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias. Dejo los micrófonos con Dani. Muchas gracias, Abel, por tus palabras. Y es para mí un verdadero placer presentarles a ustedes al médico veterinario y zootecnista Francisco Javier Benavides Valdivia. Él es médico veterinario zootecnista por la Universidad de Guadalajara, con una práctica clínica enfocada en el área de oftalmología, en veterinaria, por supuesto, y lleva participando activamente en esta área durante los últimos 5 años. Actualmente pues, es el responsable del área de oftalmología en el Hospital Veterinario San Javier, en Guadalajara, Jalisco. Y dejo yo de compartir mi pantalla para que el médico pueda proyectar. Médico Francisco, bienvenido, muchas gracias. Hola, muchas gracias, muy buenas noches a todos los que están aquí presentes, que se están conectando desde donde andan, en una plaza, regreso a casa, terminando de trabajar. A ver, vamos a ver si podemos lograr esto. ¿Ahí ves mi pantalla? Se ve bien, doctor. Ok, perfecto. Estamos haciendo pruebas y nos quedamos un poquito adelante. Bueno. Perfecto. ¿Todos ven bien la pantalla y me escuchan bien? Se escucha y se ve muy bien. Perfectísimo. Bueno, pues principalmente le agradezco a Abel, a Difarberto, a su equipo que nos han invitado para participar en esta conferencia, en este ciclo de conferencias. Mi principal objetivo, siempre tengo muchos amigos y siempre me piden que comparta un poquito lo que hacemos, y esa es la tarea que hoy tengo. Estos próximos 45 minutos sé que se me van a hacer cortitos para poder explicar o llegar a profundizar algunos temas, pero lo que quiero es compartirles algo general que hacemos en la práctica de oftalmología, y conforme vayamos tomando confianza y todo en estas próximas pláticas, vamos a ir abordando más sobre los pacientes, sobre las enfermedades, sobre sus complicaciones y sobre todo cómo resolverlas si es que tienen una manera de ayudarles, y siempre lo tenemos. Entonces, siempre cuando un médico veterinario tiene un paciente que va a revisar, es muy curioso, pero cuando el motivo de consulta son los ojos, caray, a veces queremos salir corriendo y no queremos saber de esa consulta, o si llega, que nos vaya súper bien. Seguramente ustedes, y esta plática está enfocada no para especialistas en oftalmología, pero sí para médicos que tienen la práctica diaria con su clínica, y pues lo que quiero es mostrarles un poquito de manejo, un poquito de protocolos, de técnicas, y por qué no de herramientas para poder abordar esos pacientes. Entonces, si me lo permite, vamos a comenzar.
Si hay alguna pregunta, al final espero tener la oportunidad de resolverla. Y bueno, lo primero que cuando alguien nos busca, hoy en día ya nos buscan por Facebook, nos buscan por Instagram, nos buscan por WhatsApp, nos llaman, tratan de localizarnos en donde estemos para que veamos un paciente. En mi caso, siempre, afortunadamente, nos han estado buscando para casos de oftalmología y lo primero que tengo que saber es quién es mi paciente, a quién voy a tratar y en eso voy a hacer mi abordaje. La oftalmología se dice que no hay urgencias, que solamente hay una urgencia que es una proptosis y ustedes se van a dar cuenta a lo largo de este ciclo de conferencias que no solamente una proptosis es una emergencia oftalmológica. Siempre influye mucho la edad del paciente, el tiempo de evolución y qué es lo que le está sucediendo. En el hospital, la idea de tener una área de oftalmología que esté al pendiente de esos pacientes es porque existen emergencias en oftalmología y los pacientes no nos lo van a decir qué les sucede, solamente nos van a presentar signos. Y esos signos van a ser evaluados, o esos ojos van a ser evaluados por nosotros. Y lo primero que tiene que influir mucho en nosotros es la edad, el temperamento del paciente para poderlo abordar. En la edad me refiero a que un pacientito de unas semanas de nacido quizás no muestre muchos signos más que no querer comer, la mamá lo aparta, quizás un globo ocular que aún así está cubierto por los párpados está cerrado, pero quizás este empiece a inflamar y tengamos que abordarlo. Un pacientito, generalmente los chihuahuas siempre nos tiran la mordida, siempre nos cachan, o pacientes un poquito más grandotes que no nos dejan acercarnos. Hay una lista de cosas que podemos hacer, pero no siempre es posible, como los test de Schindler, fluoresceína, tonometría, y vamos a ir aprendiendo a qué pacientes se los podemos hacer. Otra cosa que yo tengo que saber es la especie que yo voy a valorar. La especie porque en realidad cada una de estas especies tiene ciertas predisposiciones a ciertas enfermedades. Si yo tengo un caballo, yo sé que no va a hacer que llegue aquí a mi consulta, me tengo que trasladar con él. Si es un bovino, sé que va a estar con algunas limitaciones, sobre todo si mis equipos no son portátiles, si se tiene que conectar a la luz, generalmente son en ranchos. Pero quizás también el conocimiento es lo más importante, cómo puedo abordar a ese paciente y puedo identificar lesiones y sobre todo cómo las puedo tratar de una manera adecuada. La ayuda siempre es súper importante. ¿Quién tengo que me ayude? Si tengo el propietario, si tengo a la persona que me ayuda en la consulta, en el hospital, o tengo otro doctor. Eso es súper importante. En todas las manos que ustedes ven en estas partes, siempre tengo ayuda. Y para mí, la ayuda es lo más importante porque ahí yo puedo explorar a mi paciente, o inclusive yo también puedo participar con uno de mis médicos para que él también compartir y pueda aprender. ¿Okay? El responsable. Es muy importante que cuando nos refieren a un paciente, saber quién es el responsable. Muchas veces los mismos veterinarios son sus propias mascotas y pues bueno, tenemos que darles cuentas a ellos, ¿no? Pero también muchas veces son esas mascotas o esos pacientitos en realidad son de sus clientes y nosotros también tenemos que responder ante ello y saber que somos un equipo. Y también tenemos que saber nuestras capacidades, pero sobre todo la tecnología que tenemos a nuestro alcance, porque por más que yo sepa detectar o diagnosticar algunos casos, si no tengo la manera de tener una evidencia clínica de lo que viene sucediendo con el ojito de nuestro paciente, pues quizás no voy a tener la confianza del propietario, en este caso le llamamos ya responsables o tutores, para que de tal manera también se dé cuenta de lo que yo estoy viendo. Entonces, estas imágenes de fondo de ojo son la gran variedad de fondos de ojo que pueden presentar en las diferentes especies, de lo cual lo tengo que saber detectar qué es normal, qué es anormal. Por ejemplo, los gatitos tienen un nervio óptico, el cual no tiene mielina, pero a diferencia de un perrito, tiene un nervio óptico con gran mielina, estos vasos ramificados, y a diferencia de un equino no hay muchos vasos sanguíneos. No se diga en estos mamíferos, en los cuales no hay vasos sanguíneos, y los conejitos tienen unas retinas con unos vasos hermosos, siempre sus fondos son espectaculares. Bueno, el fondo de ojo de los
caninos, que nos vamos a enfocar más en esta especie porque es la que más vemos, y en realidad estadísticamente es la que más se enferma de los ojos. La primera especie que se enferma son los humanos, y de ahí siguen los caninos, los felinos y los caballos. Y bueno, ya vemos también otras especies. Lo que yo quiero que de una manera clínica alguien pueda identificar con su oftalmoscopio es que el fondo del ojo se puede dividir en una área tapetal que representaría esta área en un paciente con pigmento, y en un paciente albinito su tapeto no se identifica, no hay pigmento como tal. El nervio óptico se encuentra generalmente en la parte central entre el área tapetal y la área no tapetal, que es esta área pigmentada. Su nervio óptico, muy melanizado, unos vasos retinianos que vienen siendo las vénulas, que son de un calibre mayor. Estas tienen que tener una dirección muy lineal en la mayoría de los casos, unas pequeñas curvaturas. Y también estas pequeñas venitas que se extienden por esta parte son las arterias. Entonces, de forma general, es el fondo del ojo. En esta parte, como no hay pigmento, es albinito, un fondo de ojo subalbinótico, no tenemos pigmento y alcanzamos a ver los vasos coroideos de la retina. ¿Okay? Bueno, en realidad, podríamos seguir hablando de fondos de ojo y muchas cosas que en realidad sí requieren de más experiencia y equipos, pero para mí los pacientes que a ustedes les llegan están en este grupo, que siempre los que le van a hablar son ojos rojos, ojos saltones, ojos con lagañas, y aquí vemos muchos pacientitos que tienen todo un signo en común, y ese signo en común es el dolor. Para mí, el dolor, y yo les pregunto si consideran que es una emergencia. En realidad, si es una proptosis, es una emergencia. Si es un dolor de muela, es una emergencia. Quizás a lo mejor no del todo para que me veas inmediatamente, pero se dice que en la unidad de cuidados de servicios de urgencia, el 78% de los motivos de consulta es el dolor, y un tercio de esos pacientes manifiestan dolor intenso. Los pacientitos como tal, lo único que van a hacer es darnos signos. El cerrar un ojito, el lagrimeo excesivo por irritación y algo de secreción en un ojo rojo. Los propietarios o los responsables son muy malos para identificar o medir el dolor. Si tiene un ojito como este pacientito que tiene un ojito entrecerrado, quizás de verdad la esté pasando súper mal, pero apenas se tiene guiñado el ojo, ni siquiera hay secreción. En este caso, porque su ojo tiene un ojo seco. Este otro pacientito, pues es eufórico y sale y corre y todo, pero aún así trae su ojo cerrado. Este es un bebé y también trae su ojo cerrado. Cada uno de estos pacientes tiene una historia diferente. Este paciente tiene una entropión, por ejemplo, que son de los casos que vamos a evaluar. Este pacientito tenía un glaucoma, que es presión intraocular elevada, una enfermedad a muy temprana edad, y empezó a... ¡Ya está grabando! Otro ojito como tal de este paciente, por ejemplo, está con un arañazo de gato. Este pacientito tenía un absceso orbitario. Este pacientito tiene gotitas, tiene sus ojos cerrados porque tiene un ojo seco. También unas úlceras corneales por entropión, un ojo seco ulcerado, y no se diga una panoftalmitis, una infección, que inclusive está comprometiendo la vida de estos pacientes. Entonces, cuando nos hablan de un ojo cerrado, de un ojo con secreción, yo prefiero que me lo manden, revisarlo y cerciorarme de que no es una emergencia y, bueno, dar un tratamiento. A que si me llaman y tengo que esperar 3 semanas a que tenga una cita, o una semana, o 2 días, y pues no hay citas, pero tengo un paciente que requiere que le valoremos. Bueno, las técnicas que vamos a ver para examinar a un paciente son de los test visuales, las tiras que usamos para medir lágrima, que le llamamos test de Schimmer, fluoresceína, y algunos otros test que evaluamos con la fluoresceína, los tiempos de ruptura lagrimal, los test de Young, de Seidel, los vamos a ir viendo conforme al ciclo de conferencias, y bueno, estos test nos ayudan a identificar lesiones.
Las técnicas de iluminación pues nos ayudan como tal a identificar también estas lesiones y tenemos que ayudarnos de tonometría, de oftalmoscopía, para valorar ese ojo en una manera íntegra. En algunos casos necesitamos hacer gonoscopías, cultivos con antibiogramas, citologías para evaluar algunas especímenes celulares. También usamos otras herramientas como la ecografía, la tomografía de coherencia óptica o tomografía convencional como la conocemos, o la electroretinografía. No todos los pacientes les hacemos lo mismo, sino tratamos de orientarlo hacia su problema. Lo primero que tenemos que tener claro, al menos es una anatomía y una fisiología básica. Si nos pusiéramos a hablar de anatomía y de fisiología hasta el más profundo, aquí se terminaría nuestro ciclo. Pero el globo ocular como tal, pues tenemos que tener principios. Y esos principios es conocer que el globo ocular, cuando vamos a hablar de enfermedad, se trata que es una esferita. Y fisiológicamente también. Vamos a hablar primero de anatomía. Es una esfera como tal que tiene túnicas. La túnica fibrosas o que le dan estructura viene siendo la córnea en la parte anterior. Y esa córnea se une en el limbo con la esclera, que es la parte blanquecina que vemos de ese ojo y que cubre la parte posterior. Esas son las túnicas externas. Ese globo ocular está alojado en la órbita. Tenemos aquí un espacio óseo y bueno, nos va a proteger. Pero el ojo es uno de los órganos, los tejidos más sensibles que está expuesto. Por lo mismo que tiene que tener una función de que tiene que llegar luz para captar las imágenes. Su función es la visión y el ver, la visión como tal es un fenómeno espectacular, complejo, pero que en realidad se interpreta las visiones en la corteza occipital del Doctor, se te fue el audio. ¿Ya no me escucharon? ¿Ya me escuchan? Listo. Sí. Ok. ¿Vamos bien? Sí, doc. Ok, perfecto. No perdemos la idea. Lo que trato de decir que el globo ocular como tal es una cámara, como si fuera una cámara de videovigilancia en la parte externa de su casa, pero la información va a viajar a través de ella, y lo cual tiene que ser muy claro. La película lagrimal es la primera que influye sobre la refracción de imágenes en la retina. Por lo tanto, la luz tiene que hacer este viaje, pasar por la lágrima, la córnea, la cámara anterior, que es donde se encuentra el humor acuoso, pasa el cristalino, que es esta parte central del ojito que divide en dos partes, anterior y posterior, y lo que viene siendo el cuerpo vítreo, también tiene que pasar esas imágenes y se van a ir a reflectar sobre la retina. La retina es una capa, 10 capas celulares, las cuales van a tener sus fotopigmentos y todas esas opsinas que son en realidad proteínas, van a hacer una transmisión hacia su nervio óptico y esos van a condensar esa información, y esa información que venía siendo un mensaje eléctrico, una energía fototópica, se va a convertir en una señal eléctrica y va a activar otras células para que viajen por el nervio óptico y se interprete la visión en la parte de la corteza occipital. Todas estas estructuras tienen que tener una anatomía precisa. Por ejemplo, nosotros aquí vemos unos pequeños ligamentos que suspenden el cristalino en la zona central. Ese cristalino tiene que estar transparente, pero si esas zonas se ven afectadas, se rompen, por ejemplo, este cristalino se va a luxar, y luxación es movimiento y se va a desplazar ya sea hacia una parte más posterior o una parte más anterior. Si nosotros, por ejemplo, tenemos estos cilios, que en nuestras especies generalmente la mayoría tiene solamente pestañas en la parte del párpado superior, en el inferior no se encuentra ninguna cilia, ningún párpado, ninguna pestaña. Pero, por ejemplo, si ese cilio me sale por esta glándula de meibomio, va a rozar con la córnea y va a generar una lesión como tal y va a interferir con la anatomía y la función de ese ojito. Si, por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene un pequeño desgarro en la retina y empieza a tener líquido en los espacios
entre la retina, va a separar a la retina de la parte vascular que es la coroides, y aquí es donde viene la V. Y si ya no tiene contacto con la coroides, esa retina va a empezar a morir, va a sufrir necrosis y entonces va a perder visión y entonces empieza un problema urgente. La retina como tal es uno de los órganos que requiere mucho oxígeno, entonces siempre es el órgano que cuidamos mucho, ¿ok? Entonces lo que trato de decir es que esta función de este ojito requiere una anatomía muy precisa. Otro ejemplo de una anatomía precisa es, por ejemplo, que el humor acuoso se produce en el cuerpo ciliar, viaja a la cámara anterior, nutre todas estas estructuras y tiene que viajar nuevamente por dos vías convencionales y no convencionales, pero la principal es el ángulo iliocorneal, que es este espacio chiquitito de aquí, este ángulo. Pero si se obstruye ese ángulo, el humor acuoso no tiene manera de hacer su flujo normal, se va a empezar a condensar en el ojo, va a subir la presión intraocular va a dañar la perfusión sanguínea y va a empezar a generar también una muerte celular a nivel de la retina y va a perder visión. Y simplemente porque se obstruyó esta zona de, ¿ok? Bueno, la parte de la uvea viene siendo la coroides, parte del cuerpo ciliar y el iris. Todas estas estructuras están en comunicación y tenemos que tener tres principios de enfermedad. El principio es de que este ojito es impermeable y también que lo que se inflama en la parte anterior inflama la parte posterior. El globo ocular como tal, en los perritos, su órbita es incompleta y esa órbita incompleta hace que tenga más exposición en esta zona y cualquier golpe en esta zona puede sacarnos ese globo ocular. También tenemos que tener en cuenta que existen glándulas en el piso de la órbita, por ejemplo, y que si se inflama un dientito puede generar más inflamación hacia su órbita que como tal en la boca o en la. Hay muchas estructuras complejas, nervios, vasos sanguíneos que no podemos identificar como tal en un ultrasonido, pero que sí nos dan idea de la anatomía precisa. Los campos visuales dependen de la especie, y sobre todo si son cazadores, que son su visión binocular muy buena, frontal, o si son laterales. ¿Ok? Y estos son depredadores, generalmente tienen una visión casi 360 grados en el simple hecho de voltear su cara. El primer examen que hacemos es el examen a distancia, aparte de lo que nos ha informado el propietario, que tiene el ojo cerrado y esos son ojos normales, y lo que tenemos que hacer es una línea imaginaria y que esos ojos tengan un ápice corneal equidistante, un espacio interpalpebral, el párpado superior e inferior, en ambos ojos muy simétricos, y siempre hay que ver esos ojos de frente y de lado, su posición, sus movimientos. Y bueno, ustedes ya conocen párpado superior, párpado inferior, un tercer párpado que tienen nuestras especies, la córnea como tal, el iris, la pupila, la esclera y la conjuntiva que cubre sus ojos. La conformación anatómica también es súper importante porque para razas braquicefálicas tienen mayor predisposición a daños en sus ojos porque esas órbitas son más planas, a diferencia de las razas mesocefálicas o dolicocefálicas. La posición y la postura de nuestro paciente también nos va a decir si en realidad la posición de esos ojos son normales o en realidad la posición postural de este paciente es diferente. La lágrima en exceso que desborda por los márgenes palpebrales se le llama epífora, secreciones, descargas, sangre, siempre hay que reportar. La posición del globo ocular. La posición va, si tiene una proptosis, por ejemplo, un traumatismo, como hablábamos, porque no hay una órbita completa que cubre ese ojo, tiene un ligamento que se llama ligamento rutario, es lo único que lo cubre, pero no cubre como tal por completo esa órbita. Entonces, este paciente tiene una proptosis, esos párpados están siendo una liga sobre el ecuador del ojo, y bueno, aquí hay hemorragia, hemosis y seguramente un compromiso intraocular por ese sangrado. Una brustalmia se le va a llamar cuando el globo ocular sí tiene una buena posición, pero en realidad el tamaño del ojo es más grande y eso siempre va a ser secundario a un aumento de la presión intraocular que vemos pacientes con glaucoma.
vean ustedes, el espacio interpalpebral está aumentado a diferencia del ojo contralateral. Entonces, se empieza a exponer este globo ocular, los párpados en veces no alcanzan a parpadear por completo. Una enoftalmia quiere decir que ese globo ocular está hundido, está hasta el fondo y no tiene una posición normal. Generalmente este paciente tenía un síndrome de Horner y es una patología neurológica, pero puede ser también pacientes con atrofia del globo ocular. Los blefaroespasmos es aumento de parpadeo, ojo cerrado, con dolor. Posición del tercer párpado generalmente es por dolor. Por ejemplo, este paciente tiene una úlcera corneal que la detectamos con fluoresceína. Lo más importante siempre es hacer los reflejos de amenaza. Tapamos un ojito y desplazamos nuestra mano contralateral hacia la cara, tratando de que vea nuestra mano. Y positivo o negativo si vemos que parpadea. Los reflejos fotopupilares son muy importantes evaluar y siempre va a ser la pupila en un tamaño dependiendo de la luz. Un lugar muy oscuro será una pupila más dilatada porque quiere luz. Un lugar con abundante luz, una pupila será un diafragma para cerrar la entrada de luz. Y bueno, si tengo un paciente lo tengo donde hay demasiada luz y tiene una pupila mediática, pues tendremos una alteración. Sobre todo si estimulamos con luz y no hay un cierre de la pupila completo, tendremos que evaluar este fondo de ojo más a detalle. ¿Okay? Y siempre evaluar que cuando hagamos una dirección de luz en un ojo, el contralateral también tenga un cierre fotopupilar consensual, le llamamos. El deslumbramiento es cuando colocamos luz de inmediato y cierra sus dos ojitos. Entonces, estos pacientitos, por ejemplo, tienen afecciones visuales y nosotros tenemos que evaluar la transparencia de sus ojos. En este caso, por ejemplo, si alcanzamos a percibir que este gatito tiene una opacidad en su globo ocular, este paciente no tiene tan opacos sus ojos, tan libres, pero hay signos de ceguera. Una manera de hacer una valoración de este ojito es hacer una técnica que se llama retroiluminación. Yo dirijo la luz de una manera de a 60 centímetros de distancia directa y nosotros tenemos que ayudarnos del reflejo tapetal. Y ese reflejo tapetal nos va a hacer saber que ese ojito no tiene opacidades en su medio. Vean, no se alcanza a ver el reflejo tapetal, pero la realidad es que tiene una uveitis y una catarata. En el cristalino está opaco. Cuando hacemos una oftalmoscopía podemos saber si ese paciente tiene desprendida su retina, hemorragias en la retina o como tal un desprendimiento total de su retina. Por ejemplo, este paciente lo grabamos o tal cual acercando la cámara del celular sin necesidad de un aparato sofisticado, ninguna lente. Y nos percibimos perfectamente que la retina la veríamos. Cuando vemos la retina, en el fondo del ojo, algo está sucediendo. Esta retina sí necesita verse con una lente, no la van a ver siempre, no quieran siempre quedarse con el celular y ya, hay que hacer una técnica de oftalmoscopía. Y tenemos estos equipos, siempre hay que ser muy importante en usar los equipos especializados para abordar a sus pacientes. La verdad es que un oftalmoscopio directo es de mucha ayuda. Sí está muy limitado, la verdad, su exploración. Un transiluminador para que nos dé luz potente, bien direccionada, bien condensada esa luz y potente, para poder ver esos reflejos que deseamos del fondo de ojo. Las tiras de shimmer, tiras de tinciones de fluoresceína, soluciones, son los que más necesitamos. Aquí me faltaron las gotitas para el dolor, guantes, por ejemplo, y los equipos más sofisticados que nos permiten un examen mucho mejor, es una lámpara de hendidura, un oftalmoscopio y una lente. Obviamente, estos los contamos en los equipos, en los lugares donde hacemos un poquito más de oftalmoscopía por lo caro que son, pero está al alcance de ustedes. El día que quieran un paciente, verlo, valorarlo, es importantísimo hacerlo con estos equipos. Los párpados, pues en realidad son extensiones de piel. Nosotros aquí tenemos que valorar que sus cilios estén en buena posición, glandulitas que producen grasa, sobre todo para la película lagrimal, que lo veremos en las siguientes presentaciones.
y que estos párpados estén bien posicionados. Empezamos con un poco de las patologías, y las principales patologías en veces son estas: pelitos que están en el borde del párpado. Estos les vamos a llamar distiquias. Las distiquias son cuando por emergen más de dos pelitos, y estos son cilios que no deben de estar en esta posición. Vean, este paciente tiene abajo, en el párpado inferior, en el puro borde palpebral y en la parte inferior. Estos pelitos, imagínense cómo están rozando. Y vean, la córnea está opaca. Estoy haciendo una retroiluminación y ya empiezo a ver opacidad. Empiezo a ver edema, estas manchitas azules. Si yo le pongo un test de fluoresceína aquí, me va a marcar positivo. Estos pacientes, la terapia es hacer una electrofulguración o crioterapia para poder eliminar el folículo de estos pelitos y después sí depilarlos, ¿ok? Estos pelitos, si ustedes lo depilan solamente, en 21 a 28 días se van a salir más bravos, más fuertes y van a estar haciendo daño. Estos pacientes generan mucho dolor por el daño en la córnea. Muchas veces estos pacientitos lo presentan en los bulldog y en veces los operan de entropión. Sí tienen entropión, pero por espasmo, por dolor, cierran sus ojos, se le meten los párpados, pero muchas veces se opera de párpados y no resuelve su problema. Pues nunca lo va a resolver, porque el problema no es el entropión primario, es secundario. Lo primario son estas distiquias. Siempre búsquenlas. El entropión sí es cuando el párpado como tal se invierte, está débil y tiende a meterse el parpadito, a invertirse hacia la parte interna, y los pelitos que están en la parte externa empezarán a rozar y empezarán a hacer un daño en la córnea, y esto es totalmente quirúrgico. ¿Okay? Siempre tus pacientitos coloquen un ungüento con antibiótico, un triple antibiótico, y antiespasmódicos puede ser posible también. Inmediatamente su resolución será quirúrgica. Después abordaremos un poquito más a estos pacientes. Esto es algo muy general el día de hoy, ¿ok? Colobomas palpebrales o agenesia palpebral. Esta es una falta de cierre en este párpado o formación de este párpado. Coloboma quiere decir ausencia de tejido. Generalmente lo vemos en los gatitos. Y vean, aquí este párpadito viene. En los gatos no tienen pestañas en el párpado superior, ¿ok? Ni en el inferior. Y a 2 milímetros del borde palpebral empieza el pelito de la piel de la cara. Vean, este párpado viene aquí, pero aquí no hay párpado. Aquí continúa, pero aquí hay una agenesia. ¿Y qué creen? Los poquitos párpados que tiene aquí en esta zona tiene distiquias, también tiene pelos. Entonces tiene una conjuntivitis muy temprana. Y la resolución para este paciente va a ser electrofulgurar o crioterapia a estas distiquias y realizar una plastía reconstructiva para formarle un párpado. Después abordaremos también esos pacientitos, ¿ok? Pero bueno, estamos identificando lesiones. Tercer párpado elevado por dolor, abundante lagrimeo por este roce de parpaditos de pelitos, ¿ok? Laceraciones de párpado. Cuando tenemos un pacientito que tiene una lesión, una mordida, pues lo que nuestra tarea es inmediatamente antes de que esto se deshidrate, antes de que esto se necrose, hacer una reconstrucción de ese párpado para que recupere su función y este pacientito logre conservar bien su ojo. Y corrió muchísima suerte, solamente se dañó su piel, su ojo por la parte interna está perfecto. Bueno, la conjuntiva tiene 3 partes: la parte conjuntiva palpebral, la parte vulvar, que cubre el ojo, y la parte del tercer párpado en su cara externa y su cara interna. ¿Okay? La conjuntiva se inflama, siempre va a ser reactiva ante procesos alérgicos, inflamatorios, o cualquier cosa que agreda al ojo, siempre le va a mandar vasos sanguíneos y se va a poner rojo. Y es lo más inespecífico un ojo rojo, siempre lo tenemos que abordar. Pacientes con glándulas del tercer párpado son glandulitas que se prostituyen, se le llama glándula del tercer párpado o cherry eye o ojo de cereza, y esas glandulitas producen el 27 hasta el 40, inclusive pacientes hasta el 60% de la producción total de su lágrima. Estos pacientitos, su glándula se tiene que desertar en su posición, nada de que se la estipo, es iatrogénico, porque le están quitando
lágrima a esos pacientitos. Está comprobado que los bulldog pueden aumentar hasta el 50% de probabilidades de ojo seco entre los 6 y los 5 años, entre los 6 meses y los 5 años. Entonces hay que picarla. Y si la pican y se vuelve a salir, píquenla nuevamente. Nada que se la quita ahora porque ya me dio guerra. Hemorragias por traumatismo. Estos ojitos muchas veces en los baños hay presiones excesivas en el cuello, pero también nuestro diferencial puede ser una trombocitopenia, hemorragias espontáneas, y tenemos que abordar estos pacientes, dar antiinflamatorios, asegurarnos que en la parte intraocular esté todo bien. Generalmente veo más por exceso de presión en el cuello por entrenadores o baños, ¿ok? Entonces esta sangre muchas veces pues, se ve muy aparatosa, en realidad no es tan grave, pero sí tener cuidado sobre todo sus estéticas o las personas que lo hacen. Ojos secos, queratitis inmediata, que le vamos a dar un tema específico a este caso para hablar de tratamientos, diagnósticos, mediciones de lágrima, pacientes que están con respuesta favorable, pacientes que no tienen respuesta. Generalmente los signos de ojo seco, abundante secreción, que siempre lo relaciona el propietario con infección, opacidades en la córnea, porque estos pacientes no tienen lágrimas, tienen una hipoxia, no llega oxígeno a su córnea, su epitelio se empieza a enfermar, úlceras recurrentes, y son pacientes que sufren mucho, pero ya les daremos un espacio solo a estos casos. Glándulas de meiomio, meibomitis, pacientitos que enferman estas glandulitas que secretan grasa, son importantes para la película lagrimal, ya abordaremos mucho más estos casos. Vean cómo estas perlitas se empiezan a inflamarse, bien blanquecinas, son ojos con mucho antífora, con ojo seco, un tipo de ojo seco que se evapora su lágrima constantemente. Ya les enseñaré cómo evaluarlo, sobre todo con esta tinción de verde de lisamina. Masas palpebrales generalmente son adenomas, son masitas que van creciendo, son benignas en la mayoría. En un 60% de los pacientes se trata de un adenoma de glándula sebácea, pero vean ustedes que aquí pueden encontrarse también otro tipo de presentaciones que no son tan benignas, como el carcinoma de células escamosas, mastocitomas. Y bueno, los pequeños adenomas los podemos quitar con una simple plastilla UV, es quirúrgico, nada de que le vuelo un pedacito aquí, porque en realidad solamente le están quitando el iceberg, o sea, hay glándulas que su base está más profunda y tiene que removerse por completo. Cuando están pequeños estos adenomas es muy fácil quitarlos con una plastilla, no necesitamos hacer reconstrucciones con H-plastilla ni nada. Pero vean este paciente, el tiempo que tiene irritado ese ojito, su ojito tiene pigmento. El pigmento en las córneas es irritación, es daño a la superficie ocular, y lo que quiere hacer este ojito es protegerse, por lo tanto está colocando mucha melanina para proteger ese ojo y no ulcerarse. Pero ¿qué pasa? Está perdiendo la transparencia de sus ojos. ¿Ok? Cuando vean un pub con pigmento, está sucediendo algo grave con su córnea. Masas en conjuntiva pueden ser de simples papilomas que podemos quitar fácilmente, o inclusive hemangiosarcomas, que estos necesitamos quitarlo, hemangiomas que están en la conjuntiva, y una resección quirúrgica a este nivel, ese ojito lo va a sacar adelante y nos va a ir bastante bien. Los test de Schimmer es lo que vamos a hacer primero en un paciente, todos los que hemos visto anteriormente, a todos hay que medirles la lágrima. Porque este paciente sí tenía una masa en la conjuntiva, pero ustedes observen, su ojo está rojito, su ojo está con muchas lagañitas por esta parte, y no necesariamente lo está generando esta masita. Este paciente tiene opacidad en su córnea, no se ve transparente como este otro ojo, y no es porque sea mala la foto. Ven cómo distorsiona inclusive la luz del flash. Este paciente tiene dos patologías. Tiene una masita en el borde palpebral que se retiró y se diagnosticó como un papiloma, pero este paciente tiene ojo seco. Si yo me llevo a este paciente, solo le quito la masa y le digo adiós, pues ¿qué creen? No lo he diagnosticado. Este es un test que todo veterinario deberíamos de realizar cuando un paciente llega con nosotros. No en todos los pacientes. Ahora sí corrijo, porque hay unos pacientes que están demasiado graves sus ojos que no los podemos hacer.
Pero pacientes con lagañitas, con ojos rojitos, ustedes pueden hacer estos tests. Es una simple tira de papel que viene estéril, se puede doblar, algunas traen hasta filtro de color, y se coloca en el saco lagrimal y tienen que librar ligeramente el tercer párpado y tocar la córnea y solamente introducirse una pequeña porción aquí en esta parte y dejarla correr 1 minuto. Esto no se deja 15 segundos y lo multiplico por 4 porque esta tirita, este filtro de papel que está graduado, nos va a medir en milímetros y tiene una fase rápida. En los primeros 30 segundos se va a impregnar casi hasta el 15 si es un paciente normal, pero en los otros 30 segundos apenas se va a subir algunos puntos. Entonces sí tienen que dejarla 1 minuto. Sean cuidadosos de colocarla bien, porque muchas veces lo tocamos en el cuerpo y muchas veces nuestras manos tienen grasa. Entonces, ¿qué pasa? Sí va humedeciendo, pero si nosotros tenemos aquí grasa, ya no va a avanzar esa tinta. Entonces, siempre cuando dejemos correr ese minuto, le tenemos que dar lectura. Y se da lectura hasta el borde donde está húmedo, inmediatamente. Porque si ustedes quitan esta tira y la dejan unos cuantos segundos más, pues entonces la humedad se va a ir metiendo, va a ir avanzando y va a marcar un error. Así hubiese mojado 5, si yo dejo esto unos cuantos minutos más, se va a mojar más. Y bueno, tenemos aquí una tabla donde en el perrito generalmente buscamos que esté mayor a 15 milímetros de producción de lágrima en 1 minuto. Y aquí estamos midiendo la parte cuantitativa de la producción lagrimal del ojo, ¿ok? No estamos midiendo la parte de cantidad, la parte de calidad. Solamente sabemos cuánta lágrima tiene en el saco lagrimal y de una manera refleja. Se le llama la lágrima basal y la lágrima refleja. Y tiene que estar mayor a 15. Pacientes que están por debajo, empezamos a sospechar que tienen un ojo seco temprano o subclínico, sobre todo si no hay signos de opacidad. Pero pacientes que tienen menor de 10 ya va a generar problemas de lubricación y va a empezar con lagañitas, ojo rojo. No se diga 5 milímetros en 1 minuto o 0. Pacientes que tienen 15 milímetros no quiere decir que sea normal si el otro ojo tiene 25. También tenemos que empezar a razonar eso. Y eso lo vamos a ver en la siguiente conferencia para ver cuál es el shimmer de mi paciente y de mis 2 ojitos. Otras patologías que son congénitas, por ejemplo, el coristoma o quiste dermoide, en realidad estas pequeñas manchitas muchas veces se ven en los pacientes muy jóvenes y conforme van creciendo empiezan a salir pelitos. Y salen pelitos porque en realidad esta es una isla de piel normal, pero está incrustada en la córnea, puede estar en la córnea, en la conjuntiva o simplemente también solo en el párpado. Esto es quirúrgico, porque estos pacientitos que no se hace cirugía, pues imagínense esa conjuntiva siempre está parpadeando en esta zona, generalmente tiende a úlcera. Hay pacientes que tienen múltiples presentaciones, por ejemplo, este coristoma o este quiste dermoide y una exposición de la glándula del tercer párpado, pues hicimos una resección del coristoma quirúrgico y quitamos su glándula. ¿Ven? Ese paciente es feliz. Úlceras que se nos están derritiendo, que tenemos aquí una lisis tremenda de la córnea, como tal es un moco que se vuelve y esto cambia en horas. Esto lo vamos a ver en la parte de úlceras corneales, úlceras por exposición, pacientitos que tienen dificultad para parpadear por alguna razón. También los vamos a abordar todos esos pacientes y eso es lo que vamos a ver en las siguientes sesiones. Lo que usamos es el test de fluoresceína, pero siempre previo hay que evaluar la lesión. Si esto se ve blanco, es malo. Esto cambia en horas y se vuelve un moco toda esa córnea, porque aquí hay muchas enzimas destruyendo capas más profundas de la córnea. Cuando ustedes vean esto, corran, pidan ayuda, tomen cultivo, tomen citologías y comiencen con antibióticos y fotografíen, ¿ok? Porque si ustedes le ponen fluoresceína a esa córnea, solamente se va a ver verde. Y sí, ya saben que tiene una úlcera, pero no saben las características de la lesión, ¿ok? El test de fluoresceína también es un test que todo el mundo debería tener en su clínica
en unas cajitas guardadito, viene en una bolsita. Cada paciente que llegue le vamos a colocar 1 o 2 gotitas de solución salina para impregnar esta tirita y colocarla sobre el limbo o sobre la esclera, en la parte blanquecina del párpado superior, y la vamos a dejar derramar. La fluoresceína como tal es un colorante soluble en agua y que lo retiene el estroma. Imagínense que esta es una córnea sana. La córnea del perrito tiene 4 capitas, la película lagrimal, el epitelio que repele el agua, el estroma como tal, la capa de DSM y el endotelio. Si yo tengo ausente esta capa, que es el epitelio, va a filtrarse la fluoresceína y se va a ir al estroma, porque al estroma sí le gusta el agua. Es un tejido hidrofílico. Pero si yo tengo un epitelio sano, es un tejido lipofílico, pero también que es hidrofóbico, no le gusta el agua, entonces la repele. En realidad cubre al estroma, pero si la lesión, la córnea, no está íntegra, esta fluoresceína se va a meter y se va a fijar en el tejido y vamos a tener una fluoresceína positiva. En la Perdón, sección doctor, de nos quedan úlceras 5 corneales, minutos. sí, muy bien. La sección de úlceras corneales, vamos a valorar que también las capas más profundas, sobre todo la de DSM, no tiñe la córnea. Y vamos a ver presentación. El test de Jones, en realidad es que esa misma fluoresceína va a correr por los conductos nasolagrimales y va a salir por la nariz. ¿Ok? Y eso nos está diciendo que tiene una permeabilidad muy buena en los conductos nasolagrimales. Muchas veces esto se va hacia la boca o en los bulldog, con los pacientes chatitos, no se queda. ¿Ok? Se va hacia la laringe y no se va a ver por la nariz. La tonometría o medición de la presión, hay unos equipos que no necesariamente necesitan anestesia tópica, simplemente es un pivotito que va a tocar la córnea y nos va a registrar una presión intraocular. La manera correcta de hacer esto es no presionar el cuello ni el ojo, porque si no va a representar una presión intraocular anormal. Los perritos tienen que marcar más o menos entre los 10 y los 20 milímetros de mercurio, ¿ok? Y hay otras técnicas para medir la presión. Aquí algo que es muy importante y que no se me tiene que pasar es que estas fluoresceínas no las diluyan en agua ni en solución salina y no se las dejen allí en una jeringa, porque está demostrado que soluciones que se hacen en una jeringuita de solución salina y se guardan, crecen pseudomonas, y las pseudomonas son el peor de las presentaciones en una infección corneal. ¿Okay? Entonces, siempre una tirita se usa y se tira. ¿Okay? No quería dejar pasar ese dato. Y bueno, aquí tenemos presiones normales desde el caballo, los perritos, cuáles son la medición normal. En realidad tenemos rangos como tal. Pero aunque yo tenga una presión, por ejemplo, en un ojo de 20 milímetros que está en rango, pero tengo otro ojo que tiene 10, a pesar de que está en rango, es patológico y tengo que investigar por qué. ¿Ok? Creo que eso después lo haremos en otra sección. Otra metodología para medir la presión intraocular es la tonometría de aplanación. Estos pacientitos sí requieren una anestesia tópica y requieren que no tengamos ningún daño en la córnea, como tal, para poder tomar esa presión, porque va como tal a tocar la superficie ocular y nos va a dar un resultado en milímetros de mercurio. La presión intraocular se mide en milímetros de mercurio. La oftalmoscopía, esta es la indirecta, que usamos como tal un casquito, un oftalmoscopio, que nos va a condensar la luz y la va a dirigir hacia el fondo del ojo. Y una lente como tal nos va a invertir la imagen y nos va a dar este resultado. La oftalmoscopía indirecta, el fondo de ojo se ve de cabeza. La oftalmoscopía directa sí la vamos a ver las imágenes reales. La oftalmoscopía indirecta, las ventajas que quiero decirles que tiene es que podemos ver, depende de la lente, generalmente es de 20 dioptrías, podemos ver un campo muy amplio y podemos evaluar como tal también las estructuras en tiempo real. Por ejemplo, esta es una retina que está totalmente desprendida, está obstruyendo que nosotros podamos ver el nervio óptico.
Vean, su retina está desinsertada. Vemos el área tapetal, el epitelio pigmentario de la retina sigue aquí, pero su retina está totalmente desprendida. Es un caso de ceguera que puede ser inclusivemente aguda. La ecografía también es otra técnica que empleamos cuando los ojos no podemos evaluarlos con oftalmoscopía. Y en realidad es porque queremos ver su anatomía. Generalmente aquí no vamos a ver función, vamos a ver su anatomía. El globo ocular tiene una cámara anterior, tiene su cristalino y tenemos el cuerpo vítreo y, bueno, un ojito que es en realidad una esferita. Esto necesita práctica, necesita algunos conocimientos básicos, pero es muy fácil hacer también un ultrasonido. Seguramente habrá ya una oportunidad para hacer solo una clase de ultrasonido y es padrísima, me encanta, la disfruto muchísimo y siempre me gusta compartirlo con los doctores que les gusta hacer oftalmología. Sí se requiere un poquito más de conocimiento, pero la verdad es que es alcanzable. Y bueno, lo hacemos en estos casos donde tenemos pacientes con cataratas, pacientes que tienen catarata y luxación de la lente. Vean ustedes las ónulas que hablábamos, que sostenían a la lente, se han roto como tal, y vean, se empieza a ver una zona afáquica, le llamamos vítreo asomándose a la cámara anterior. Ese debe que estar atrás, un poquito degenerado. Pacientes con mucho pigmento, sobre todo los PUC, con ojo seco o irritación por la oftalmia. Lentes, esta lente es un cristalino que debe estar en la parte posterior, más bien en esta parte posterior al iris o a la pupila, pero deben estar luxados, está en la parte anterior. Pacientes con linfema, sangrado, que nos permiten ver el fondo del ojo, por más oftalmoscopía indirecta o directa que tenga, no voy a poder ver nada. Pero yo necesito saber si este paciente tiene una retina desprendida, si tiene un tumor, si su lente está en buena posición, o su retina sobre todo. Entonces, estos pacientitos con edema, estas córneas que ustedes observan azulosas, es que hay un daño en la córnea, que muchas veces es de la parte más interna que una úlcera. ¿Okay? Estos pacientes, sobre todo, que tienen este tipo de presentaciones, muchas veces las confundimos con una úlcera, y en realidad está sucediendo otras cosas más complejas como presión intraocular elevada o luxaciones de cristalino. Bueno, aquí quería darles un poquito de introducción en esta hora. Faltan muchísimas cosas por detalle y espero que en las siguientes 2 sesiones nos vamos a enfocar en pacientes con ojo seco, pacientes con úlceras corneales, porque estoy seguro que más de una ocasión nos ha tocado ver un caso muy exitoso, pero también sé que nos ha tocado ver casos muy desagradables y que, bueno, esperemos que la ayuda que yo les pueda proporcionar sea para que intervengan esos pacientes antes de que se compliquen y si están complicados, poderlos identificar y como tal buscar la manera de ayudarle a ese paciente. Porque hoy en día lo que queremos es que esos pacientes salgan adelante y sobre todo cuando se trata de cosas que podemos tratar como es un ojo seco, como es una úlcera corneal. Y ya hay cuestiones más graves como un tumor intraocular, como un daño en su retina irreversible, atrofias, pues muchas veces ya no podemos hacer mucho, pero estos casos para mí de verdad son los que más éxito deberíamos de tener siempre que vemos un paciente, sobre todo cuando se presenta en una etapa temprana. Bueno, creo que hemos cumplido con el objetivo, unos 40 minutos, 45 minutos, empaparnos. Espero que tengan muchas dudas y si viene una etapa de preguntas, yo estoy a sus órdenes. A ver. ¿Sí nos Buenas escuchamos? noches a todos. Si tuvieran por ahí alguna duda o pregunta para el doctor Francisco, pueden usar el micrófono o pueden ponerlo a través del chat con toda la confianza. Doctor, buenas noches. Disculpe, una pregunta. ¿Sí me escuchó? Sí, sí se escucha. Ah, ok, gracias. Cuando prescribe algún tratamiento de
de algún antibiótico, ¿qué combinaciones son las que se utiliza o cuál tipo de combinación más bien es la que necesita? Porque hay muchas, ¿verdad? Creo que el doctor Paco salió de la conferencia. Creo que me dejé escuchar. A ver, Ok. ¿me escuchan? Sí, se escucha, doctor. Te comentaba, doctor, que la siguiente ocasión vamos a hablar sobre tratamientos y sobre todo enfocado a úlceras corneales o ojo seco, que generalmente también necesitamos antibióticos. En realidad existen varios grupos de antibióticos y hoy en día cada día tenemos o nos acercamos a la era de donde todo es resistente, pero tenemos que tener claro que algunos grupos, por ejemplo las quinolonas, nos pueden ayudar mucho cuando tenemos un objetivo terapéutico o controlar alguna infección. A diferencia de que si usamos unos aminoglucósidos, por ejemplo, podemos usarlos de manera preventiva, sobre todo si tenemos una lesión que no está infectada, por ejemplo, pero también podemos hacer combinación con ambas, pero también buscar que no le pongamos todos los antibióticos del mundo, cambiemos luego de antibióticos cuando ni siquiera sabemos si hay infección o hay una resistencia o una sensibilidad. Por ejemplo, yo no usaría una quinolona en una úlcera superficial que no esté infectada, porque en realidad también la quinolona es tóxica. Entonces, en vez de ayudarle al epitelio que se regenere, lo estoy intoxicando y lo estoy dañando también. Entonces, ojalá, doctor, que nos puedas acompañar en la tercera sesión o la segunda. Vamos a hablar también un poquito más de antibióticos qué medicamentos emplear para esos pacientitos. Espero que contemos con tu presencia. Doc, nos llegan unas preguntas por el chat. Eduardo nos pregunta: buenas noches, doctor, ¿qué sutura recomiendas para las lesiones en párpado? Las lesiones en párpado nosotros las tenemos que afrontar, sobre todo hay algunas técnicas que se usan afrontando desde la conjuntiva y los músculos desde 6 ceros, pero los párpados generalmente siempre me gusta suturar con 4 y 5 ceros de nylon. Muchas gracias. Erika nos pregunta igualmente en el chat, dice: buenas noches, en el caso de la econografía ocular, ¿no llegaría a irritar más el ojo? No, para nada. Está contraindicado en pacientes que están perforados o que están a punto de perforarse en la córnea. No lo debemos usar en esos casos, pero en realidad colocamos anestesia tópica, colocamos gelecito de ultrasonido y somos muy gentiles en hacer la ecografía. Por ejemplo, en la tarde de hoy me llegó un paciente que tenía un ojo perforado, pero también yo necesitaba darle un diagnóstico al paciente. Estaba todo sangrado por la cámara anterior y no me permitía ver su retina ni nada. Entonces hicimos una ecografía y nos dimos cuenta de que su retina está bien. Entonces, igual si operamos y tapamos esa lesión, ese ojito perforado, le puede ir bien. Entonces, una ecografía sí me facilita el pronóstico, sobre todo. Entonces, no irrita, no duele la ecografía, solamente tenemos que tener claro las técnicas que debemos usar para que ese ojito esté bastante bien y nos dé mucha información. Gracias. La doctora Leticia Acevedo nos pregunta: la tinción de rosa de Bengala, ¿cuál es el objetivo del mismo? Cuando lo he usado, da la impresión de que se filtra debajo de la córnea. Sí, exactamente, da esa impresión. No, en el ojo seco vamos a ver de las tinciones de rosa de Bengala y las tinciones de verde lisamina. Si hoy me ponía a hablar de ellas, quizás no se iba a comprender del todo. Entonces, la rosa de Bengala exactamente tiene ese efecto que se ve como si estuviera dentro del ojo, pero no.
no podría ser posible a menos que esté perforado el ojo, pero da esa impresión, pero no, en realidad es la parte superficial, y lo que le va a teñir la rosa de Bengala es células muertas. Entonces, todas esas células muertas se tiñen y, bueno, dan un reflejo hacia la cámara anterior, pero no podría estar dentro del ojo. Y eso sí, la rosa de Bengala hay que retirarla inmediatamente porque esa sí es tóxica para la córnea. Gracias. La doctora Karen me envía una pregunta, dice, referente a la primera pregunta, ¿qué tan conveniente sería realizar primero un cultivo con antibiograma antes de elegir un antibiótico? En realidad, si tienes una úlcera superficial que no tenga signos de infección, clínicamente no se hace cultivo y no se hace antibiograma. Y lo que usas ahí son terapias empíricas donde ya hay estudios qué bacterias son las más probables que te encuentres en una lesión córnea, en una flora normal. En realidad, lo que sucede aquí es que cuando hay una infección en una córnea es porque es oportunista. Hay una lesión, la microflora normal de la superficie ocular del gato, del perro o del caballo, en dado caso que son hasta hongos, pues en realidad se van a aprovechar de esa situación. Entonces, cuando nosotros vamos a tratar una úlcera, lo que debemos usar son antibióticos para distraer microorganismos, de manera que esperar a que se regenere el tejido. Pero si tú tienes una úlcera que ya está tratada por antibióticos y que inclusive se ven características de infección, ahí sí tenemos que tomar cultivo y antibiograma. No me esperaría a tener el resultado del cultivo y el antibiograma, porque en realidad los cultivos pueden tardar 3 a 4 días o 4 o 5 días, y quizás ese tiempo es primordial controlar crecimiento bacteriano, y quizás ahí podría yo perder el éxito de tratar a ese paciente. Entonces, cuando hay signos de infección, como los vamos a ver en las siguientes sesiones, sí tenemos que tomar cultivo. Y estamos ansiosos por saber si crece algo y qué crece y a qué es sensible y a qué es resistente. Pero de momento tenemos que cuidar mucho ese ojo con antibióticos hasta no tener el resultado del cultivo. Gracias, Doc. En la parte, ahorita vamos a terminar con la parte de preguntas y respuestas. Al final les voy a compartir un correo electrónico para que puedan, las preguntas que queden pendientes, me las puedan hacer llegar y hacérselas llegar al doctor Javier. Y déjenme ponerles el video. Pues muchas gracias a todos por asistir. En la parte de chat les voy a dejar un cuestionario de satisfacción que
sería de gran ayuda que nos ayudaran a contestarlo para saber qué podemos nosotros mejorar. Agradezco de antemano la plática del doctor Francisco Javier, padrísima, y reiterarle la invitación para el día jueves 23 de septiembre, igualmente a las 9 de la noche, para la segunda parte de estas conferencias, de estas sesiones de conferencias, que son bastante interesantes. Muchas gracias, doctor, por compartírnoslas. Y la que sigue es test de Schirmer bajo y alto en el ojo seco. Muchas gracias a todos por asistir. Perdón, doctor. No te preocupes, muchísimas gracias por apoyarnos aquí. Y de verdad, sí, no se pierdan las siguientes sesiones. Son consecutivas. El día de hoy queríamos ver cómo es un examen oftalmológico y todo lo que hacemos y podemos ver. Quisiéramos hablar horas de esto y seguramente hay material para hacerlo, pero también queremos que sea digerible, que ustedes vayan generando sus dudas, y veo que las preguntas iban muy dirigidas a problemas, pero vamos a encontrar la manera de solucionar sus. Muchas gracias, doctor. Pues igualmente a todos los médicos y doctoras que pudieron participar y estar presentes el día de hoy, muchas gracias por su presencia, es de gran valor para nosotros. Y les recuerdo, ahí por el chat les llegó un enlace de Drive, donde ustedes van a poder ingresar a un cuestionario de satisfacción que nos va a ayudar a nosotros para saber qué aspectos podemos mejorar. Muchas gracias a todos por estar esta noche con nosotros. Y el correo que tienen en la diapositiva de enfrente es el correo de su servidor, y pueden hacerme llegar ahí sus preguntas. Lilian López, por favor, una disculpa que no pudimos ya pasar tu pregunta, pero puedes hacérmela llegar y se la vamos a hacer llegar al doctor para que tengas tu... Muchas gracias.